Hay momentos en la vida en los que el silencio de alguien no duele por su ausencia, sino por lo que revela, que diste lo mejor de ti a quien no supo recibirlo. No te rompiste por perder a esa persona. Te rompiste al darte cuenta de que, incluso dando tanto, no fue suficiente para que te vieran. Y ese es un golpe que no se nota por fuera, pero se siente en lo más profundo. Durante un tiempo, tal vez esperaste que esa indiferencia cambiara, que llegara un reconocimiento, una disculpa, algo que te devolviera la dignidad que esa relación dejó tambaleando. Pero nada llegó, solo más vacío, más distancia, más señales de que seguir esperando era seguir traicionándote. Hasta que un día, sin gritos, sin gestos heroicos, algo en ti se cansó. No de la otra persona, sino de esa versión tuya que se conformaba con tan poco. Y entonces tomaste una decisión: dejar de mendigar lo que mereces, no por orgullo, sino por respeto, no para vengarte, sino para reconstruirte. Este video no es un manual de revancha, no es una lista de estrategias para manipular emociones, es una guía para que recuerdes tu poder, ese que sigue intacto incluso después del rechazo. Aquí vas a descubrir 13 acciones profundamente estoicas, capaces de transformar el dolor en una nueva forma de libertad. No son gestos grandilocuentes, ni frases vacías, son decisiones pequeñas, constantes, que tienen el poder de dejar una huella imborrable en quien no supo valorarte. Porque cuando alguien te pierde, a veces la herida no se abre al instante, se abre con el tiempo, cuando nota que tú ya no estás donde antes, no esperando, no rogando, sino creciendo, en silencio, con una paz que desarma más que cualquier reproche. Y es en ese instante, cuando ya no buscas ser recordado, que te vuelves inolvidable. Imagina por un instante que alguien te da por sentado, que deja de valorar tu presencia, tus gestos, tu entrega, que decide alejarse creyendo que siempre podrá volver, que tu dignidad es flexible, que tu amor no tiene límites. Pero en lugar de suplicar, en lugar de reaccionar, tú eliges hacer algo que pocos logran: crecer en silencio, avanzar sin rencor, y convertir tu ausencia en una presencia imborrable. No se trata de venganza ni de orgullo, se trata de respeto, respeto por ti. Ahora, antes de avanzar, te invito a dejar una huella firme en tu decisión. Baja un instante y escribe en los comentarios la frase: hoy elijo ser dueño de mi valor. Al hacerlo, no solo sellas un compromiso contigo mismo, sino que comienzas a transitar un camino donde ya no dependes de que otros te vean, porque tú ya aprendiste a verte con claridad, listo para descubrir las acciones que transforman el desamor en evolución silenciosa. Entonces, quédate hasta el final. Lo que estás por comprender puede marcar el fin de tus viejos vínculos y el inicio de tu verdadera libertad. 1. El poder del silencio estoico. Hay una forma de respuesta que desarma más que cualquier palabra: el silencio, no el que nace del resentimiento, ni el que se impone como castigo. Me refiero al silencio que nace de una comprensión madura, de un acto consciente de dejar de alimentar lo que no nutre. Cuando alguien te pierde, muchas veces espera ruido, espera reclamos, espera lágrimas, espera algún signo de derrota emocional. Pero cuando en su lugar encuentra serenidad, algo dentro de esa persona empieza a quebrarse. Este silencio no es una ausencia pasiva, es una elección activa de priorizar tu paz por encima de cualquier drama. Es el reflejo de alguien que ya no necesita explicar su valor ni justificar su distancia. Porque mientras tú eliges no reaccionar, quien solía tenerte a su alcance comienza a chocar contra el vacío de sus propias decisiones. Y ahí, en ese hueco que dejaste, se proyecta todo lo que no supieron ver mientras aún estabas. La filosofía estoica nos enseña a no buscar validación fuera de nosotros. Epicteto lo dijo con claridad: no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si tú decides interpretar tu silencio no como pérdida, sino como un regreso a ti mismo, entonces ya no hay batalla que luchar, solo hay camino por recorrer. Es natural que quien no te valoró, al notar tu ausencia de respuesta, empiece a sentirse incómodo, porque el ego espera confirmación, espera saber que aún tiene poder sobre ti, y cuando no la encuentra, se desestabiliza, porque ese silencio, que para ti es paz, para la otra persona es una pared infranqueable. No hay reproche, no hay súplica, no hay drama que atender, solo tú, en calma, avanzando. Esto no es venganza, no es indiferencia fingida, es madurez emocional. Es entender que muchas veces lo más sabio que puedes hacer no es decir más, sino decir menos, hasta decir nada.
Porque quien realmente perdió algo importante, lo descubrirá en tu ausencia. Y tú no necesitas estar ahí para presenciarlo. El silencio, cuando nace del amor propio, no es vacío, es plenitud. Es un espacio donde dejas de repetir historias rotas y comienzas a escribir la tuya desde otro lugar, desde la dignidad, desde la convicción, desde el poder tranquilo de quien ya no ruega por ser visto, porque por fin aprendió a verse a sí mismo con claridad. Y ese momento, ese instante en que eliges callar no por debilidad, sino por sabiduría, es el verdadero comienzo de tu transformación. Elegir el silencio como forma de poder no es fácil, pero es uno de los primeros pasos hacia tu verdadera libertad. Si estás dispuesto a seguir descubriendo cómo recuperar tu valor sin ruido, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Y si conoces a alguien que aún no ha aprendido a callar para escucharse, compártelo. Podrías estar regalándole la primera llave hacia su verdadera libertad. Continuamos. 2. Transforma tu dolor en disciplina. El dolor tiene una forma sutil de atraparte. No lo hace con gritos, lo hace con la parálisis. Te dice que no avances, que te quedes ahí, detenido, contemplando lo que perdiste. Te susurra que sin esa persona no hay sentido, que todo esfuerzo es inútil, que quizás no valías tanto como creías. Y sin darte cuenta, el dolor se convierte en excusa, en rutina, en identidad. Pero hay un momento, uno solo, en el que puedes tomar ese dolor y convertirlo en algo más. Ese momento es incómodo, solitario y exigente, pero también es profundamente liberador, porque cuando eliges usar lo que duele como combustible, algo en ti empieza a cambiar. La queja se transforma en fuerza, la nostalgia en enfoque, la pérdida en dirección. Eso es disciplina. No solo entrenar el cuerpo o leer libros, es tomar la energía que antes derramabas en quien no supo valorarte y redirigirla hacia ti. Es levantarte temprano, no porque tengas ganas, sino porque tienes un propósito. Comer mejor no para verte bien por fuera, sino para recuperar tu dignidad por dentro. Dejar de revisar mensajes que no llegan, para construir metas que sí dependen de ti. Quien no te valoró no espera eso, espera verte roto, apagado, detenido en el tiempo, porque así funcionaba la dinámica. Tú insistías, tú buscabas, tú ponías todo. Y ahora que esa historia terminó, también debería terminar tu energía. Pero no, ahora es cuando empieza realmente. Los estoicos no creían en revolcarse en el dolor, creían en actuar con virtud, incluso en medio del sufrimiento. Para ellos, el valor no estaba en evitar lo que duele, sino en usarlo como herramienta de transformación. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y tú, al elegir este camino, estás haciendo justo eso, volver el obstáculo tu motor. Porque nada desespera más a quien te subestimó que verte renacer. No con arrogancia, sino con firmeza. No con gritos, sino con resultados. Ver que mientras creían que te desmoronabas, tú te estabas reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, sin hacer alarde, sin pedir atención. Y esa reconstrucción silenciosa tiene un impacto brutal, no solo en quien te perdió, sino en ti. Porque un día te das cuenta de que ya no estás fingiendo estar bien, estás bien. Ya no actúas con rabia, actúas con sentido. Y esa disciplina, nacida del dolor, se convierte en una forma de respeto que nadie puede quitarte. 3. Cierra toda vía de acceso, incluso la invisible. A veces no es necesario que alguien esté presente para que siga ocupando espacio en tu vida. Basta con un rastro, una mirada fugaz a sus redes, una notificación silenciosa, una curiosidad disfrazada de nostalgia. Y es ahí donde muchas personas se quedan atrapadas, en la idea de que cortar contacto significa solo dejar de hablar, pero no dejar de mirar, de espiar, de esperarlo todo en secreto. El verdadero desapego no ocurre cuando te alejas, ocurre cuando dejas de vigilar lo que ya no te pertenece. Y eso es una herida profunda para quien te perdió, porque muchas veces quien se va lo hace confiando en que de algún modo seguirá ahí, en tus búsquedas, en tus pensamientos, en tus gestos. No te tienen, pero te imaginan mirando. No te escuchan, pero saben que algo de ti aún responde. Y ahí reside su tranquilidad. Hasta que tú decides cortar incluso ese hilo invisible. No se trata de bloquear por rabia, ni de desaparecer por venganza. Se trata de elegir con firmeza qué energía permites entrar en tu vida. Porque cada vez que miras lo que ya te lastimó,
le abres la puerta al pasado. Y mientras no cierres esa puerta por completo, seguirá entrando el mismo viento que te hizo temblar. Esto es lo que el estoicismo enseña con claridad. No puedes controlar lo que la otra persona hace, pero sí puedes decidir qué dejas que te afecte, y permitir que alguien que te ignoró siga ocupando tu atención, aunque sea en silencio. Es una forma de entregarle tu poder sin darte cuenta. Por eso eliminar, silenciar, dejar de seguir, no es un acto de inmadurez, es un acto de respeto, no hacia el otro, sino hacia ti, porque ya no necesitas saber si te buscan, si te extrañan, si siguen su vida. Necesitas volver la tuya más clara, más limpia, más libre de interferencias, y eso desconcierta, porque quien te subestimó espera que de alguna manera sigas ahí, aún en la sombra. Pero cuando descubren que ni siquiera pueden alcanzarte con la mirada, algo en ellos empieza a incomodarse. Ya no pueden monitorear tu silencio, ya no tienen acceso a tu duelo, y en esa ceguera forzada, aparece la desesperación, no por perder tu presencia, sino por perder tu atención. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Y tú, al elegir cerrar esa última ventana, estás marcando una diferencia esencial. No necesitas que lo entiendan, ni siquiera necesitas que lo noten. Basta con que tú lo sepas, y que desde ese día, todo lo que hagas tenga un solo destino: tu propia paz. 4. No expliques lo que ya se mostró con hechos. Hay una expectativa silenciosa que muchas personas tienen cuando deciden irse, ignorarte o dejar de cuidarte. La de que tú, tarde o temprano, volverás a justificarte, que explicarás por qué cambiaste, por qué te alejaste, por qué ya no estás disponible como antes. Esperan tu discurso, tu versión, tu necesidad de aclarar lo que ellos nunca se tomaron el tiempo de preguntar mientras aún te tenían cerca. Pero tú no explicas, no porque guardes rencor, sino porque entendiste que quien ya se fue por decisión propia no merece más palabras. Porque las explicaciones solo son necesarias cuando hay interés mutuo, cuando aún existe un vínculo basado en respeto. Y cuando ese respeto se rompió, también se rompió la obligación de traducir tus actos en palabras. Ese gesto, el de callar sin ceder, desconcierta. Porque quien se fue pensando que tenía el control, empieza a darse cuenta de que ya no ocupa ese lugar. Ya no tiene derecho a tus pensamientos, a tu dolor, ni a tus razones. Y es ahí donde comienza a percibir, con una claridad nueva, que perdió mucho más de lo que imaginaba. Los estoicos eran tajantes en esto: no pongas tu energía en lo que no puedes controlar. Y convencer a alguien de tu valor, de tus emociones o de tus decisiones, está completamente fuera de tu control. Si no lo entendió cuando estabas presente, ya no es tu deber explicarlo ahora que estás ausente. Epicteto afirmaba que no debemos rendir cuentas a quienes no siguen los mismos principios que nosotros. Y cuando tú decides que ya no vas a abrir la puerta de tu dignidad para justificar tu alejamiento, estás siguiendo esa enseñanza al pie de la letra. No es frialdad, es integridad. Es saber que lo que hiciste fue lo correcto, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo comprenda. Porque tu valor no está en tus argumentos, está en tu coherencia, en ese acto de retirarte sin ruido, de avanzar sin necesidad de ser comprendido, en esa firmeza que no se impone, pero tampoco se explica. Y quien te dio por seguro, ahora empieza a ver que no era tan seguro, que hubo un momento en que algo dentro de ti cambió, y que esa transformación no necesitó de palabras, solo necesitó de ti, recuperando tu dignidad en silencio. 5. Reconstruye tu mundo desde adentro hacia afuera. Una de las señales más evidentes de transformación no se da cuando alguien habla de cambio, sino cuando empieza a vivirlo. Y eso comienza por un gesto silencioso, pero contundente: trabajar en ti. No para demostrarle nada a nadie, sino para dejar de postergarte. Para hacerte cargo, por fin, de todo aquello que dejaste al margen mientras buscabas sostener una relación que no te sostenía a ti. Quien te subestimó probablemente pensó que te quedaría el lamento, la queja, la repetición infinita de preguntas sin respuesta. Esperaba que el vacío te anclara. Pero lo que encuentra es algo muy distinto. Una versión tuya que empieza a emerger desde el fondo, no con rabia, sino con propósito. Una versión que ya no quiere llenar su vida con promesas ajenas, sino con decisiones propias. Transformar tu cuerpo, tu mente y tu entorno no es vanidad, es declaración. Es decirte cada día: ya no viviré a la sombra de lo que no fue,
Ya no me quedaré esperando a que alguien me reconozca. Voy a reconocerme yo, en cada hábito, en cada meta, en cada elección. Es levantarte temprano y mover el cuerpo, porque ahora sabes que es el único hogar que no puedes abandonar. Es leer, aprender, reflexionar, porque entiendes que lo que cultivas adentro se refleja afuera. Es poner límites, soltar ambientes tóxicos, rodearte de personas que te respetan, no porque te sobre la compañía, sino porque ya no aceptas cualquier presencia. Esto, para quien te perdió, es desconcertante, porque la narrativa en su mente decía que sin él o sin ella, te apagarías. Pero ahora es evidente que no te apagaste. Te encendiste desde otro lugar, uno donde ya no hay lugar para la nostalgia disfrazada de esperanza, sino para la claridad. Y cada paso que das, cada mejora visible o invisible, se convierte en un mensaje sin palabras. Ya no me pertenezco a medias. Séneca escribió, mientras perdemos el tiempo en la indecisión, la vida sigue adelante. Y eso es lo que estás haciendo tú, avanzar, con pasos pequeños pero firmes, con silencios que construyen, con decisiones que te devuelven el eje, porque entendiste que seguir esperando era seguir renunciando, y ya no estás dispuesto a eso. Lo más impactante no es cuánto cambias, es desde dónde cambias, desde la serenidad, desde una fuerza que no necesita gritar, desde una convicción que no pide permiso. Y esa nueva versión, aunque no la anuncies, se siente, se nota, se impone, porque es real, porque es tuya, y porque no hay nada más poderoso que una persona que se elige a sí misma después de haber sido ignorada. 6. Brilla sin necesidad de ser visto. Cuando alguien te pierde, suele esperar una respuesta emocional inmediata, una publicación, una frase disfrazada de indirecta, una imagen forzada que diga estoy bien, aunque por dentro aún haya ruido. Y muchos caen en esa trampa, la de mostrar, más que de transformar, la de actuar, más que de sanar. Pero tú decides algo distinto. Tú decides brillar en silencio, sin necesidad de ser observado. Esto no se trata de esconderte ni de fingir que nada ocurrió. Se trata de permitirte un proceso auténtico, íntimo, verdadero. Uno que no necesita aplausos ni aprobación. Porque cuando tu energía ya no está dirigida a provocar reacciones, sino a cultivar profundidad, entonces todo cambia. La persona que te perdió probablemente sigue esperando señales. No palabras directas, pero sí rastros, un estado, una canción, un gesto que indique que aún está presente en tu universo emocional. Y cuando no encuentra nada, cuando no hay huella de dependencia, ni siquiera disfrazada, comienza a sentirse perdida, porque el ego se alimenta de atención, incluso cuando ya no hay amor. Y tú, al negarte a jugar ese juego, le quitas su alimento más vital, la necesidad de ser validado. Los estoicos enseñaban que la virtud no reside en lo que otros ven, sino en lo que tú haces cuando nadie te mira. Tu evolución no es una estrategia para que te extrañen, es una consecuencia natural de haber dejado de traicionarte. Ya no publicas para impactar, no sonríes para impresionar, no transformas tu vida para que alguien te observe. Lo haces porque entendiste que tu camino no depende del ojo ajeno, sino de la fidelidad contigo mismo. Marco Aurelio escribió, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Y ese privilegio, tú lo honras a diario con actos simples, sin adornos, sin exhibiciones, porque ya no estás actuando para una audiencia invisible. Estás viviendo para ti. Y esa autenticidad, ese brillo que no necesita escenario, desarma. Porque quien te perdió y esperaba verte desequilibrado, encuentra en cambio una calma impenetrable. No porque no doliera, no porque no hubo cicatrices, sino porque tú decidiste sanar en lugar de arrastrar, avanzar en lugar de reclamar. Y en ese proceso silencioso, te convertiste en alguien que no solo deja de necesitar ser visto, sino que ya no puede ser ignorado. 7. Elige la paz, sin condiciones ni reconciliaciones. Hay un tipo de paz que no se finge, que no se publica, que no se negocia. Una paz que no nace cuando todo está resuelto afuera, sino cuando todo fue aceptado por dentro. Y ese tipo de paz tiene un efecto devastador en quien te perdió creyendo que regresarías a pedir explicaciones, a buscar un cierre, a obtener una validación tardía. Porque no hay golpe más profundo al ego de alguien que te subestimó que verte en calma, sin necesidad de ser comprendido. No se trata de una indiferencia fría o forzada.
tampoco de ese falso equilibrio que muchos simulan mientras esperan que la otra persona dé el primer paso. Se trata de una paz real, serena, radicalmente interna, una que no depende de si recibiste perdón o no, ni de si tu dolor fue reconocido. Es la paz de quien decidió soltar todo intento de justicia emocional externa para abrazar la única justicia que importa, la que tú mismo puedes darte al dejar de cargar lo que no te pertenece. El orgullo muchas veces se disfraza de dignidad, hace que parezca que no necesitas a la otra persona, cuando en realidad aún esperas una reacción. Pero la serenidad verdadera no necesita gestos del otro lado, no necesita reconciliación, ni siquiera una explicación. Simplemente acepta lo que ocurrió, lo comprende y lo deja ir, no desde la resignación, sino desde la libertad. Epicteto lo dijo con claridad: no permitas que tu imaginación te esclavice con lo que ya no está en tus manos. Y tú, al elegir la paz sin condiciones, estás aplicando esa enseñanza, porque entendiste que seguir esperando una disculpa es seguir atado, que seguir deseando una conversación pendiente es seguir abriendo una herida que ya no necesita más palabras, sino silencio y distancia. Esto descoloca, porque quien te perdió a menudo espera que vuelvas, no tanto por amor, sino por hábito. Espera que insistas, que busques ese cierre que dé sentido a todo. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente sigues con tu vida sin rencor ni ansiedad, empieza a sentir el peso de sus propios actos. Y en ese momento, lo que para ti fue liberación, para esa persona se vuelve vacío. No es odio, no es revancha, es paz, una que no pide nada a cambio, una que se construyó con esfuerzo, con lágrimas silenciosas, con días de confusión convertidos en claridad. Y esa paz, que no se negocia ni se comparte con quien la quebró, es la señal más clara de que has cerrado el ciclo, no porque el otro lo haya permitido, sino porque tú lo decidiste. 8. No compitas, evoluciona. Después de una ruptura, muchas personas se lanzan a una carrera que no pidieron, pero en la que se sienten forzadas a participar. La carrera de quién gana la separación, quién sonríe más rápido, quién publica primero, quién parece más feliz, más deseado, más pleno. Es una competencia silenciosa que no dice su nombre, pero se libra todos los días entre historias y apariencias. Y sin embargo, tú decides salirte de ese juego, no porque te sobre el orgullo, sino porque te sobra claridad. Porque entendiste que competir por atención o por demostrar fortaleza es, en el fondo, seguir atado, seguir pendiente, seguir girando en torno a una historia que ya no tiene más capítulos que escribir. Y eso, para quien te perdió creyendo que te ibas a quebrar, es incomprensible, porque esperaba verte atrapado en el mismo teatro. Pero tú elegiste otra cosa: evolucionar, no impresionar. La evolución no hace ruido, no busca reflejarse en miradas ajenas. Se nota en la manera en que ya no reaccionas igual, en que ya no das explicaciones innecesarias, en que dejas de querer probar tu valor y simplemente lo encarnas. Tu ritmo ya no está marcado por las comparaciones, sino por tu propio crecimiento. Por eso no subes fotos para que las vean, no haces declaraciones para provocar, no finges superación. Te enfocas en ser mejor, no en parecerlo. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y cuando comprendes eso, dejas de vivir pendiente de lo que los demás interpretan, porque entiendes que lo que ellos piensan de ti no es tu verdad. Tu verdad está en cómo actúas cuando nadie te observa, en cómo te reconstruyes sin testigos, en cómo eliges el silencio cuando podrías responder con ruido. Y eso desconcierta a quien te subestimó, porque la falta de competencia no se percibe como debilidad, sino como una declaración potente: ya no estás en mi eje, ya no haces nada para mostrar, para igualar, para superar. Haces todo para ti, desde ti. Y eso, en un mundo acostumbrado a la lucha constante por validación, es una forma de libertad radical. No estás en la competencia porque ya no hay nada que demostrar. No compites porque ya entendiste que la verdadera victoria no es sobre el otro, sino sobre quien solías ser cuando aún pedías que te eligieran. Y al dejar ese juego atrás, no solo te liberas tú, también dejas al otro sin escenario, sin oponente, sin el eco que antes necesitaba para sostener su ego. 9. Convierte tu ausencia en una lección imposible de ignorar. No toda huella se deja con la presencia. Algunas de las más profundas se graban cuando te vas. Pero no basta con alejarte físicamente. Lo que verdaderamente impacta es que tu ausencia se convierta en un contraste imposible de ignorar.
Que deje de ser solo un espacio vacío y se transforme en una evidencia clara de todo lo que antes aportabas, y que ahora simplemente ya no está. Muchas veces quien te pierde no lo nota de inmediato. Cree que el silencio es momentáneo, que el lazo, aunque frágil, aún existe. Pero con el tiempo tu ausencia comienza a hablar más fuerte que cualquier palabra que alguna vez dijiste. Y no lo hace desde el reproche, sino desde la realidad. Ya no estás, ni para apoyar, ni para sostener, ni para comprender lo que nunca se te devolvió. Y entonces empieza a emerger la incomodidad. Porque antes, cuando tú estabas, había presencia emocional, atención genuina, detalles que no se pedían, pero estaban. Había una entrega silenciosa, constante, que se daba sin condiciones. Pero ahora todo eso se ha ido contigo. No por castigo, sino por dignidad. La filosofía estoica no habla de desaparecer por orgullo, sino de alejarse cuando el alma ya no encuentra alimento. Séneca escribió: la vida no es corta, sino que la malgastamos. Y tú ya no estás dispuesto a seguir malgastando la tuya esperando el despertar de quien no supo valorar lo evidente. Has elegido invertir ese tiempo y esa energía en algo que sí responde, que sí construye, que sí devuelve. Tú. Y eso duele. Duele a quien te ignoró cuando estabas disponible. Porque al principio no lo nota, pero luego lo siente, en la rutina, en el recuerdo, en los momentos donde tu presencia habría hecho la diferencia. Y ahí, donde antes se daba por sentado que estarías, ahora hay un eco. Y ese eco les recuerda que ya no. Tu ausencia no es venganza, es consecuencia. Es el resultado natural de haber sido desestimado una y otra vez. Y es también un espejo. Uno en el que, con el paso del tiempo, la otra persona se ve y entiende, quizás por primera vez, lo que perdió. No un nombre, no una compañía. Perdió una energía que no se encuentra todos los días. Una conexión que no se puede reemplazar con facilidad. Y mientras eso ocurre, tú no estás mirando hacia atrás. Estás creciendo, caminando, evolucionando. No desde el dolor, sino desde la decisión. Y en ese andar silencioso, cada paso que das marca un territorio donde el pasado ya no tiene entrada. 10. Borra su nombre de tu lenguaje, incluso en silencio. Uno de los lazos más invisibles y más persistentes que te atan al pasado no es físico ni emocional. Es verbal. Es la forma en que sigues mencionando a esa persona, aunque ya no esté, aunque haya elegido irse, aunque haya dejado en claro que no supo cuidarte, y sin darte cuenta, al hablar de lo que hizo, al recordarlo con otros, al revivir la historia, lo mantienes vivo, presente, parte de tu realidad. Pero hay un punto en tu proceso donde ocurre algo más profundo. Ya no mencionas su nombre, ni para bien ni para mal. Y no porque lo estés negando, sino porque ya no ocupa espacio en tu narrativa. Tu historia avanza, tus pensamientos se expanden, y esa persona, que antes era un eje, ahora ni siquiera es una nota al pie. Ese es uno de los signos más claros de libertad emocional. Quien te perdió muchas veces, espera ser recordado, incluso a través del reproche, incluso a través del dolor, porque mientras sigas hablando de él o de ella, sigues reconociendo su influencia, sigues validando su importancia. Pero cuando el silencio sustituye cualquier referencia, cuando ya no hay huellas de su paso en tus palabras, el mensaje es brutal: ya no formas parte de mi vida. Y no necesito que lo sepas, solo necesito que lo sea. El estoico Epicteto lo resumió con contundencia: a quien tiene su mente en orden, ninguna pérdida puede afectarlo profundamente. Y tú estás ordenando tu mente, no olvidando, no negando, sino eligiendo qué merece espacio en tu presente, y qué solo tiene valor como experiencia superada. Eso, para quien te subestimó, es desconcertante, porque esperaba que su nombre siguiera flotando en tus conversaciones, que su imagen apareciera en tus relatos, que su sombra acompañara tus palabras, pero ahora se encuentra con la nada, y en esa nada, empieza a descubrir la magnitud de su ausencia. Ya no es necesario contar lo que ocurrió, ya no es necesario relatar las faltas, las heridas, las decepciones, no porque no hayan existido, sino porque tú ya no necesitas que nadie las valide. Has hecho el trabajo, has cerrado el ciclo, y en ese cierre la mejor forma de marcar distancia no es hablar, es callar. Tu vida ahora gira en torno a otras cosas, nuevas metas, nuevas conversaciones, nuevas búsquedas, y en ese universo renovado, esa persona simplemente no tiene lugar, no por rabia, no por olvido, sino porque tu historia sigue, y tú has decidido que tu narrativa merece estar habitada solo por aquello que construye. 11.
Haz que tu felicidad no dependa de nadie. Hay algo profundamente perturbador para quien creyó que sin su presencia tú no podrías sostenerte, verte feliz sin necesidad de nadie más, no fingiendo alegría en fotos cuidadosamente elegidas, ni publicando frases de empoderamiento vacío, no tratando de llenar un vacío con presencias nuevas y apresuradas, sino mostrando sin esfuerzo una estabilidad real nacida desde adentro. La verdadera independencia emocional no grita, no presume, no se impone, simplemente es. Se manifiesta en la tranquilidad de quien ya no necesita otra alma para sentirse completo, en la capacidad de disfrutar de una comida en silencio, de una caminata sin compañía, de una tarde contigo mismo sin que el corazón se inquiete por no recibir atención. Esa calma, esa satisfacción sin espectadores, es una revolución personal. Quien te subestimó probablemente pensó que, una vez solo, buscarías cómo reemplazar su ausencia. Esperaba verte correr a llenar el espacio con alguien más. Pero tú hiciste algo mucho más desafiante, no lo llenaste, lo habitaste, lo convertiste en tuyo. Y al hacerlo, tu soledad dejó de ser una carencia, se volvió elección. Marco Aurelio lo expresó con profundidad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tu entorno, no de los vínculos que mantengas, no de los afectos que consigas, sino de cómo eliges interpretar tu experiencia, de cómo construyes sentido desde dentro. Y tú lo entendiste. Tu sonrisa ahora no se debe a lo que alguien más te entrega, se debe a lo que tú mismo dejaste de negarte. Y eso, para quien te perdió, puede ser más desconcertante que el dolor, porque el dolor aún está conectado a ellos. Pero la paz, la plenitud, el gozo simple de vivir sin ataduras, eso revela que ya no tienen ningún lugar en tu estructura emocional, que ya no sostienen ningún fragmento de tu bienestar. Y eso es más definitivo que cualquier ruptura. No estás huyendo de lo que fue, estás creando lo que es, y lo haces desde una serenidad que no se fabrica, se entrena, una serenidad que no se impone, se cultiva, una felicidad que no necesita testigos para ser verdadera. Eres tú contigo, tú y tu conciencia, tú y tu propósito, y en ese espacio íntimo donde antes había angustia, ahora hay claridad. No porque alguien te la ofreció, sino porque decidiste construirla con tus propias manos. 12. Sé más selectivo que nunca con quien dejas entrar. Después de haber sido ignorado, subestimado o herido, una de las señales más potentes de evolución no es cuánto cambiaste por fuera, sino cómo han cambiado tus filtros por dentro. Ya no aceptas cualquier compañía, ya no te conformas con migajas de atención, ni con vínculos que nacen de la costumbre o del vacío. Aprendiste, con dolor, que permitir el acceso a tu mundo es un privilegio, y ahora, eliges con rigor a quién se lo das. Quien te perdió quizás aún cree que puede volver. Tal vez espera que el tiempo lo ablande todo, que la nostalgia te haga bajar la guardia, que tu necesidad afectiva sea más fuerte que tu criterio. Pero se equivoca, porque lo que el tiempo ha hecho en ti no es debilitarte, sino afinar tu claridad. Donde antes había ansiedad por ser querido, ahora hay estándares. Donde antes aceptabas lo que llegaba, ahora examinas con atención, no por orgullo, sino por conciencia. Ya no buscas impresionar, buscas coherencia. No te deslumbran las palabras, te mueven las acciones, y cuando alguien intenta regresar con la misma energía que un día te hizo daño, no encuentra una versión tuya herida esperando revancha. Encuentra a alguien que ya no está disponible, no por rencor, sino porque creció. Séneca lo dijo con contundencia. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Y tú has elegido vivir desde esa verdad, incluso si eso te deja con menos personas a tu alrededor. Porque la soledad, cuando es elegida, se vuelve refugio. Y los vínculos, cuando se construyen desde el respeto, ya no se sienten como una lucha constante, se sienten como descanso. Esa nueva selectividad desconcierta, porque quienes te subestimaron suelen esperar que sigas siendo accesible, que aún respondas, que aún cedas, que aún tengas un rincón de vulnerabilidad sin cerrar. Pero ya no. Ahora ese rincón está ocupado por tu amor propio, y quien quiera acercarse, tendrá que merecerlo. Tu tiempo, tu atención, tu energía, todo eso ahora tiene valor. No porque no lo tuviera antes, sino porque por fin lo reconociste. Y con ese reconocimiento llega el límite, la puerta cerrada a lo superficial, a lo inestable, a lo que no suma. Esa firmeza no es arrogancia, es sanación. Y quien te perdió se da cuenta, tarde,
de que la persona que antes aceptaba cualquier gesto, ya no está. 13. Vive una vida tan significativa que tu ausencia se vuelva eterna. Hay algo que ninguna explicación puede borrar: el impacto de una vida bien vivida. Cuando decides dejar atrás todo lo que te restó, todo lo que no te vio, todo lo que no te cuidó, y comienzas a construir desde tu esencia, desde tus valores, desde tu propósito, entonces tu presencia ya no es lo más poderoso que ofreces, lo es tu ausencia. Porque quien te perdió creyendo que eras reemplazable, que tu entrega era común, que tu compañía era circunstancial, tarde o temprano se encuentra con una realidad ineludible: ya no estás. Y no solo físicamente, no estás en sus recuerdos con nostalgia, ni en su presente con reproches. No estás en su futuro, porque elegiste vivir el tuyo. Vivir con propósito es lo más estoico que puedes hacer. No para demostrar que valías, sino porque siempre valiste. No para que te extrañen, sino porque tú ya no te estás negando. Marco Aurelio lo escribió con precisión: la vida de cada persona es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y tú elegiste pensar en grande, no en rencor, no en revancha, en grandeza, en virtud, en paz. Tu transformación entonces deja de ser una respuesta a lo que ocurrió, se vuelve tu forma de estar en el mundo. Ya no necesitas que alguien regrese, ni que se disculpe, ni que entienda, porque tú entendiste que ya no estás para sobrevivir en relaciones a medias, estás para florecer en vínculos verdaderos, empezando por el que tienes contigo. Y esa vida significativa que ahora habitas, esa que no necesita espectáculo, ni palabras, ni testigos, es la prueba más contundente de que ya no hay vuelta atrás, que quien te subestimó no solo perdió una persona, perdió una oportunidad, perdió algo que ya no vuelve. No es arrogancia, no es estrategia, es convicción, es haberte encontrado después de haberte perdido. Es haber cruzado el umbral del dolor para entrar en un espacio de crecimiento que no negocia con el pasado. Y quien no supo valorarte, quien no cuidó lo que tenía mientras lo tenía, ahora solo puede mirar desde lejos, porque tú ya no estás disponible, porque tú ya no vives en función de lo que fue, porque tu historia ahora es demasiado rica, demasiado plena, demasiado real como para volver a donde ya no perteneces. Y eso es lo que más desespera a quien no supo valorarte: descubrir que tu ausencia, lejos de ser un vacío, se convirtió en una huella imborrable.